Hola, muy buenas tardes y bienvenidos al programa Ley de Víctimas y Restitución de Tierras que tenemos todos los lunes a las 2 de la tarde y en su defecto los martes cuando es festivo como en este caso. Hoy vamos a hablar del alivio de deudas para víctimas del despojo, que es una de esas dudas que tienen muchas de las personas que son víctimas del conflicto aquí en Colombia. Les recordamos además nuestras líneas que están abiertas, 441-2100 y 018-041-40-99 para el resto del país, así que los invitamos para que llamen y aclaren todas sus dudas, porque además tenemos a alguien de la Unidad Nacional de Víctimas en el máster para darles en tiempo real y aclararles todas esas dudas. Hoy nos acompañan Nora Saldarriaga, quien es la directora administrativa de la Fundación Forjando Futuros, y también Beatriz Villegas, quien es abogada de la Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín. Vamos a entrar entonces en materia, Beatriz, con este tema que tenemos el día de hoy, explicando un poco qué es la restitución de tierras. Bueno, la restitución de tierras es un procedimiento que trae la Ley 1448 del 2011, con el cual se pretende restituir a todas aquellas personas que han sido despojadas o quienes tuvieron que abandonar los predios donde vivían por causa del desplazamiento. Este procedimiento permite entonces que las personas puedan restituir, eso es, regresar al predio donde vivían, o en otras condiciones poder recibir alguna compensación o un predio de similares condiciones, con posterioridad a un procedimiento que se adelanta por la Unidad de Restitución de Tierras y los jueces de restitución de tierras. Bueno, y antes de continuar con el tema que tenemos para el día de hoy, que es el alivio de pasivos o de las deudas, mejor para que nos entienda toda la gente, a las víctimas del conflicto armado en Colombia, pues tenemos una llamada de Luz Delia desde Bello. Luz Delia, bienvenida al programa, ¿y cuál es su inquietud? Mire, mi inquietud es que yo declaré por 2 hermanos víctimas, pues 2 hermanos que me mataron, y yo declaré por ellos y me lo negaron. Y entonces yo hice un derecho de reposición del 6 al 9 de junio del 2014. Y hasta aquí pues no me han dado respuesta a ver si me incluyeron o qué pasó. Me llegaba un mensaje al celular diciéndome cada 8 días de que la unidad de víctimas tenía 20 días hábiles para responderme, pero hace días como me robaron el celular no me han respondido nada, entonces yo quiero saber a ver qué pasó. Muy bien, Luz Delia, la invito para que se quede ahí en la línea y para que escuche la respuesta que ya tiene Beatriz Villegas, que les recordamos nuevamente, tenemos en el máster a una persona de la unidad para resolver estos casos en directo. Bueno, doña Luz Delia, muy buenas tardes. Le contamos que efectivamente usted tiene un proceso de reclamación por 2 homicidios no incluidos. En el momento aún está pendiente el recurso de reposición por ser resuelto. Es importante que usted se acerque, pida la asesoría de alguno de los abogados que se encuentran dispuestos en los centros de atención a víctimas para solicitar a través de un derecho de petición la agilidad o que agilicen la respuesta a este recurso de reposición que aún está pendiente de ser resuelto por la unidad. Tengo que decirle que es necesario que usted tenga en cuenta que a través de la Ley 1448 los hermanos ya no son beneficiarios de indemnización o de compensación económica por hechos violentos, en este caso de homicidio o desaparición forzada. Por lo tanto, es necesario que hayan padres, hijos, esposos o abuelos que puedan ser beneficiarios de esta compensación económica en el evento en que sus hermanos sean incluidos dentro del registro único de víctimas por los hechos de homicidio o desaparición forzada. Igualmente, muchísimas gracias, Beatriz. Les vamos a recordar que en la Fundación Forjando Futuros hay un teléfono al cual ustedes se pueden comunicar y es el 414-3572. Allí también tendrán atención jurídica completamente gratuita. Nora, continuando con este tema de alivio de las deudas para las víctimas del conflicto, ¿qué pueden hacer entonces estas personas o qué pasa mejor con las cuentas de servicio, con el impuesto predial antes de que se restituya ese predio? Bueno, quiero recordarles a las personas que con ocasión del conflicto muchas tuvieron o que abandonar o fueron despojadas. El despojo consiste en que de una manera forzada se le obligó a las personas a vender su predio. Muchas de ellas en ese momento, cuando se desplazaron o cuando fueron despojadas, tenían deuda, ¿cierto?, de predial, alguna deuda en un banco, ¿cierto? Y esas deudas pues se quedaron ahí porque ellos al desplazarse o al irse del predio, pues no pudieron seguir pagando. ¿Qué sucede ahora? Cuando las personas se acercan a la unidad de restitución de tierras, deben, dentro de la solicitud, manifestar esta situación, es decir, deben decir que tenían una deuda de predial
cuánto hace que no pagan predial o cuánto hace que tenían esa deuda bancaria por pago del predio, por insumos para la producción agrícola, por infinidad de cosas que hacían los campesinos en ese momento antes de desplazarse o de ser despojados. Entonces deben enunciar eso en su solicitud para que una vez que fallen tanto el juez o el magistrado de tierras en los casos, pues puedan incluir este alivio de este pasivo o la exoneración de esos impuestos. Sí, Nora, ¿qué pasa si alguna persona no le dice a la unidad de restitución de tierras que ese predio tiene una deuda y se falla? ¿Ya no puede hacer nada? Exacto, porque lo importante es que lo digan cuando se hace la solicitud o en medio del proceso, ¿cierto? Recordemos que la ley 1448 tiene dos etapas. Una etapa que es la administrativa, que es en la unidad de restitución de tierras, en donde se documenta el caso. ¿Y en qué consiste documentar el caso? En que las personas informan de los hechos que las despojaron o las hicieron abandonar el predio. Y en ese trámite, pues deben decir todo lo que pasó, y todo lo que pasó incluye las deudas. Si no lo hacen en la etapa administrativa, pues lo pueden hacer en la etapa judicial, y en esa etapa judicial, cuando el juez o el magistrado las llame a cualquier testimonio o aclaración frente a ese hecho victimizante, pues puedan hacer esa anotación, ¿cierto? Una vez ya se falla, pues ya no hay forma de hacer esa solicitud, porque una vez ya está el fallo, pues ya lo que ordene el juez o el magistrado es lo que cumplen las entidades territoriales o las entidades competentes dentro de ese fallo. Perfecto. Antes de recibir a Eduardo, Beatriz tiene algo más. Como una información importante. Sin embargo, nos encontramos con muchas personas que regresan a sus predios sin hacer el trámite a través de la unidad de restitución de tierra. Por lo tanto, cuando tienen obligaciones pendientes, ya sea de predial o de servicios públicos, los comités de justicia transicional en los municipios deben impulsar ante los consejos municipales unos acuerdos para exoneración de impuestos prediales particularmente. Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Aquellas personas que retornamos a los predios donde se deben algunos impuestos prediales y no se hizo el trámite a través de la unidad de restitución de tierras. Si están en el registro único de víctimas, solicitar a través de los secretarios de gobierno para que el Comité de Justicia Transicional y ese acuerdo municipal se logre la exoneración de esos impuestos debidos durante el tiempo que estuvo abandonado el bien. Bueno, ahora sí vamos con Eduardo, que nos llama desde Envigado. Eduardo, bienvenido. Usted se comunicó a la línea 441-2100. ¿Cuál es su pregunta? Sí, buenas tardes. La pregunta mía es, ¿qué se puede hacer si el gobierno le devuelve la plata a Justicia y Paz? O sea, se la devolvió para el Tesoro Nacional, a nosotros nos habían pagado la plata que el gobierno paga. Y no nos encontramos en la casa y nos devolvieron la plata del Tesoro Nacional, y nosotros estamos intentando comunicarnos con Justicia y Paz, Acción Social, un montón de teléfonos que nadie contesta. Yo tengo por ahí mínimo 6 teléfonos que no contesta nadie. Entonces nosotros queremos saber cómo hacer para que el gobierno nos devuelva nuevamente la plata. Y si mamá es una persona ya de 73 años, creo que es prioritaria ella en ese sentido. Gracias. Beatriz. Bueno, don Eduardo, le cuento. En este momento, porque tenemos un funcionario de la unidad de víctimas en el máster, le estamos solicitando una programación para un pario, para una entrevista que le hace la unidad de víctimas, solicitándole la reprogramación. Sin embargo, si usted ha cambiado de domicilio, de teléfonos, para poderse la unidad comunicar con usted, es importante que se presente al Centro de Atención a Víctimas del municipio de Envigado, que debe estar cerca de la personería municipal, para que actualice sus datos y en ese momento solicite la programación de la entrevista para la reprogramación del dinero que está pendiente de su indemnización o la indemnización de su mamá. Efectivamente, la condición de adulto mayor es un criterio de priorización en este momento para hacer entrega de indemnizaciones o de porcentajes de indemnizaciones que se encuentran pendientes. Bueno, y así como Eduardo, Beatriz y Nora, hay muchas personas que no han actualizado los datos y por eso no se han podido comunicar también con ellos. Entonces la invitación para que se acerquen a esos puntos de atención, actualicen sus números de teléfono, de dirección y demás para poder encontrarlos y así pues reciban la indemnización o continúen con el proceso. Vamos a recibir otra llamada de María, que está aquí en Medellín. María, bienvenida.
María. Señora. María, buenas, cuéntenos cuál es su inquietud. Oiga. Doña María, por favor, mérmele completamente a su televisor No para poder que nos escuche. No oigo nada, me habla más durito. Vamos a recibir a María en un segundo cuando ya la logremos ubicar bien. Vamos entonces con el tema, continuemos. ¿Se puede negar una solicitud de exoneración de deuda? Yo puedo llegar a la unidad de restitución y decir, mire, tengo tal deuda para poder que me restituyan el predio y que me digan que no. Sí, Ana, puede suceder que yo pueda hacer la solicitud ante la unidad de restitución de tierras o ante las entidades competentes y me digan no se puede hacer esa exoneración debido a que no está dentro del término que establece la ley, o sea, de las fechas que establece la ley para hacer estos alivios de pasivos. Entonces, es natural que en la unidad de restitución de tierras o el juez o el magistrado le digan a esta persona no está dentro del término y por esta razón no se puede hacer ni el alivio ni la exoneración de los impuestos. Y si a la víctima le restituyen el predio, Beatriz, y no tiene cómo seguir pagando esa deuda, es decir, yo vuelvo nuevamente a mi predio, a mi lugar, pero yo no tengo cómo seguir solventándome con servicios públicos, por ejemplo, ¿qué puede pasar en ese caso? Mira, es que todos los procesos de restitución y de retornos están vinculados a una reparación integral, que busca entonces que las familias cuenten con recursos o elementos suficientes para el restablecimiento de sus derechos. ¿Eso qué significa? Que además la unidad de restitución de tierra trabaja con la unidad de víctimas para que estas personas reciban unos impulsos para emprendimiento o para fortalecimiento de los lugares donde ellos regresan o retornan como sus predios, ¿cierto? O sus fincas, de tal manera que ellos puedan ser autosostenibles, ¿cierto? Que ellos puedan producir los recursos que necesitan para vivir. Hay que tener en cuenta algo, y es que las personas están llegando a solicitar la condonación de obligaciones adquiridas con posterioridad a los hechos e inclusive con posterioridad a que se les devolvió el predio o se les devolvió el bien. En ese caso ya no aplican las exoneraciones ni las exenciones para que las personas lo tengan en cuenta. Es muy importante tener en cuenta eso, Beatriz y Nora, que no se va a recibir a nadie con una deuda posterior a la fecha de los hechos. Vamos a recibir nuevamente a María, que está en Medellín. María. Buenas tardes. Buenas tardes. Para ver, usted me hace el favor y me dice cómo va el caso de mi esposo. María quiere saber básicamente por su caso. Pues realmente, doña María, le podemos contar que usted tiene una declaración por un homicidio que está no incluido. Es necesario entonces que usted se acerque a un centro de atención a víctimas y solicite la asesoría de uno de los abogados que allí se encuentran para que le hagamos entonces toda la trazabilidad, la verificación de su caso y le podamos dar una ruta a seguir, ya sea un recurso, los recursos a los que tiene derecho si no ha accedido a ellos, o otro tipo de procedimientos de ser el caso. Bueno, pues vamos a continuar con el tema, pero antes les recordamos nuestras líneas 441-2100 y la línea nacional, que es la 018-4140-99, para que ustedes resuelvan los casos que tengan aquí en directo, porque tenemos a una persona de la Unidad Nacional acompañándonos para que ustedes tengan esa respuesta. Vamos a continuar entonces hablando de la exoneración, del alivio de las deudas para las víctimas del conflicto armado. Si el predio es compensado, Nora, y la víctima tiene deudas que comprometan ese predio, por ejemplo, una hipoteca, en ese caso, ¿qué puede pasar? ¿Se exonera o no pasaría eso? Bueno, una vez que el juez dicta el fallo, se examina si hay una compensación y de esa compensación se le resta el valor de esa hipoteca. Entonces, lo que se hace es que se examina exactamente qué fue lo que dictó el juez o el magistrado en este caso, y pues una vez se hace la compensación, esa hipoteca se le resta para aliviar ese pasivo, ¿cierto? Ese pasivo que tiene esa persona o ese grupo familiar. Es importante también que esos alivios y esos pasivos, esa condonación, se haga de acuerdo a las
políticas que hay territorialmente, ¿cierto? No todos los municipios ni todas las alcaldías tienen exoneración de impuestos, o sea, hay en este momento en municipios donde no se ha hecho el acuerdo municipal a través del cual se exoneran esos alivios, o sea, esos pasivos para las personas que tienen estas deudas. Entonces también, de acuerdo al fallo del juez o el magistrado, se examina cada caso y se toma la decisión. Bueno, vamos a recibir en este momento a Marta, que está en Medellín. Marta, cuéntenos cuál es la inquietud que tiene. Muy buenas tardes. Doña Marta. Buenas tardes. Buenas tardes. Yo era para preguntar que yo en noviembre del año pasado mandé una revocatoria directa y todavía no me han respuesta. ¿Recibió una carta cheque? No. ¿Qué recibió, doña Marta? Disculpe. No, todavía no me han mandado nada, pues yo mandé una revocatoria directa. Ya de todas maneras, doña Marta, espérenos un segundo, tenemos respuesta, Beatriz, sobre el caso de ella. Sí, seguramente doña Marta hizo alguna declaración, le notificaron la no inclusión y ella dejó vencer los términos, por lo tanto el recurso que procedía era una revocatoria directa. Hay que tener en cuenta que la unidad en este momento todavía está resolviendo recursos presentados en el año 2014. La invitamos que más o menos a mediados del mes de junio se presente a uno de los centros de atención para verificar el estado de la revocatoria y poderle dar una respuesta mucho más concreta. A doña Marta, pues decirle, Ana, que es importante entonces también que se comunique con la Fundación Forjando Futuros, 414-3572, y allí pues examinaremos el caso, porque doña Marta no se le pudo entender muy bien el caso, y es importante examinar sus documentos. Con los documentos en la mano, pues nosotros también podemos darle una orientación mucho más especializada a doña Marta, y así ella pueda estar más tranquila frente a su caso. Y Nora, no solamente en el 414-3572, sino que también está la línea nacional de la unidad de víctimas e igualmente en todas las redes sociales, tanto de la unidad como de la fundación. Recordamos que es www.forjandofuturos.org, la página de la institución, e igualmente @forjandofuturos por si alguna persona quiere resolver sus inquietudes a través de estos medios. Vamos a continuar con la exoneración de las deudas a las víctimas del conflicto. Estamos hablando específicamente del caso de las personas despojadas, pero si yo soy una víctima del conflicto por X o Y caso, ¿qué puede pasar si yo tengo una deuda? ¿También aplica? Beatriz. Sí, o sea, lo que queremos que quede muy claro es que las víctimas tienen una reparación integral, y esa reparación integral incluye, por ejemplo, predios urbanos, ¿cierto?, donde también hubo unos pasivos de impuesto predial que se dejaron de pagar, porque en muchas ocasiones ocurrió que la gente se tuvo que trasladar de un barrio a otro porque los grupos que estaban allí y que amenazaban a las familias, pues los obligaban a trasladarse de un sector a otro para poder salvaguardar sus vidas, ¿cierto? La reparación o la ley 1448 incluye una reparación integral. Entonces, lo que hace la Unidad Nacional de Víctimas a través de las solicitudes es verificar los hechos, examinar cada uno de los casos y mirar en cada uno de ellos qué reparación hay que hacerle a las personas. O sea, no se hace un estudio global, sino que por eso aquí insistimos que cuando las víctimas van a hacer su declaración, hay que hacer toda esa información de manera detallada para que la unidad, cuando haga el estudio de los casos, pueda determinar qué tipo de reparación se le va a hacer a cada persona. Recuerden que aquí hemos dicho, hay en temas de estudio, hay en temas de vivienda, hay una cantidad de beneficios que las víctimas tienen y que son estudiadas para cada caso en específico. Y que deben estar entonces muy pendientes también, Nora, para que cada vez que salgan convocatorias de estudio, como la que salió recientemente en la unidad de víctimas y el ICETEX, pues puedan acceder también a ellas. Vamos a recibir la llamada de Flor, que está aquí en Medellín. Flor, bienvenida y muy buenas tardes. Buenas tardes, señorita. Mira, necesito averiguar sobre cómo va el caso de Mauricio Tamayo Medina. Claro que sí, es sobre el caso del esposo. Sí, le escuché muy bien a doña Flor. Beatriz. Sí, doña Flor, usted tiene 3 casos declarados ante la unidad de víctimas, tiene 2 hechos incluidos y un hecho no incluido.
Entonces es pertinente que podamos conocer si efectivamente usted ya agotó los recursos, es decir, ya le notificaron la resolución de no inclusión y usted ya inició sus trámites para insistirle a través de los recursos de reposición y apelación a la unidad que estudie y evalúa nuevamente el homicidio de su esposo, en este caso, puedo entender que es el que no está incluido. Por lo tanto, es pertinente entonces que se acerque a un centro de atención a víctimas o se comunique con la Fundación Forjando Futuros, de tal manera que le podamos dar una asesoría mucho más detallada del proceso que en este momento está adelantando por el homicidio de su esposo, que en el momento se encuentra no incluido en el registro único de víctimas. Beatriz, muchas gracias. Esto en el caso de doña Flor, que nos llamaba desde aquí, desde Medellín. Ahora tenemos a Amanda, que se encuentra en el municipio de Itagüí. Bienvenida, Amanda, ¿y cuál es su inquietud? Sí, buenas tardes. Muchas gracias. Yo presenté el caso por el homicidio de mi hijo. En el año 2013 me llega una carta que soy incluida y pues he llamado varias ocasiones a preguntar por qué no me han notificado para el pago para la indemnización. Me gustaría saber en qué estado está mi caso. Claro que sí, Amanda. Beatriz, muy rápidamente la respuesta para Amanda. Listo, doña Amanda. Le contamos que en este momento hay unos procesos de priorización para las personas que declararon y están incluidas entre el año 2008 y 2010. Por lo tanto, los hechos incluidos con posterioridad al año 2012 todavía están en un proceso de programación para hacer los pagos. Sin embargo, con el apoyo de nuestro compañero en el máster, ya la programamos para que la unidad la llame y le haga la valoración para que pueda hacer la programación del pago que está pendiente por el homicidio de su hijo. Bueno, a Nora Saldarriaga, directora administrativa de la Fundación Forjando Futuros, y a Beatriz Villegas, abogada de la Unidad de Víctimas de la Alcaldía de Medellín, le damos las gracias por acompañarnos el día de hoy y a ustedes los esperamos el próximo lunes a las 2 de la tarde aquí en Telemedellín con Ley de Víctimas y Restitución de Tierras.